Queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Qué alegría saber que el Señor ha vencido la muerte y qué alegría que nosotros nos mantengamos en esa gracia que nos resucita. El Señor nos ha llamado y durante estos días se le ha aparecido a las mujeres y las ha enviado para que con mucha valentía ellas anuncien la verdad del Evangelio. Algunas mujeres se han encontrado con Jesús y llenas de alegría han ido a anunciar que Él está resucitado. Algunos soldados han recibido moneditas para que se queden callados, es más, para que cambien la versión. No sé cuál sea tu actitud, si anunciar al Señor con alegría o recibir unas monedas y no decir nada de Jesús, es más, cambiar la versión. Ojalá que optes por anunciar a Cristo. Escuchemos el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Un saludo muy especial a mis queridos hermanos y amigos de la comunidad de Emaús. Hoy es el día de su Evangelio, ese día tan bonito en el que caminamos con el Señor. Recordemos quienes hemos hecho este retiro de Emaús, esa bonita experiencia de cuando caminamos con el Señor. También nosotros fuimos, yo en especial, confundido, enojado, engañado, y fuimos a esa bonita experiencia de Emaús y por el camino el Señor nos habló, el corazón nos ardía de emoción. Y después, con esa misma felicidad del encuentro, salimos a contar de esta bonita experiencia. Dios bendiga a nuestros hermanos caminantes y que mucho más se agreguen y que mucho más hagan este bonito ejercicio. Los invito para que también pregunten en cada una de sus parroquias si hay el camino de Emaús. Y esto, como ya va siendo internacional, pues que averigüen en las demás parroquias donde se hace este bonito camino. Yo, por ejemplo, no lo hice en mi ciudad, fui a la capital precisamente a vivir esta experiencia del camino de Emaús. ¿Cómo es?
Ven y lo verás. Capítulo 24 de San Lucas nos está narrando un encuentro muy especial de Jesús con unos discípulos que iban camino, como de regreso, como devolviéndose a su casa. ¿Cómo iban? Aburridos, acongojados, tristes y entre otras, desilusionados de Jesús. Ya van 3 días y nada que ha resucitado. Jesús se aparece a ellos y camina con ellos. Entra a la conversación de qué están hablando por el camino. Y ellos, Jesús, gran profeta que sí parecía, en obras y en palabras, y todo el pueblo así lo consideraba, pero nada, ya van 3 días y nada. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos sido desilusionados de Jesús? Caminando con Él, yendo con Él, pero desilusionados de Jesús. Jesús a mí no me escucha, yo le estoy pidiendo y no me escucha. Le he prendido una velita a cada santo y el Señor no me escucha, a mí como que no me escucha, quejándonos delante del Señor. También ustedes y yo, desilusionados de Él. Y conocemos del Señor, conocemos. Porque el Señor les va preguntando a ellos y ellos les van respondiendo. Y empezando por Moisés y terminando en los profetas, les explicó todo cuanto se refería de Jesús. Es decir, Él les hace una catequesis. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos tiempo para ese diálogo con el Señor? Vamos por el camino, pero preocupados de si vamos a llegar o si nos vamos a perder. Escuchando otras cosas y hablando otras cosas, pero menos con el Señor. Entonces no le hemos dado el tiempo para que Él nos explique. Nos van ganando ya los discípulos de Emaús. Escucharon al Señor con atención. Es más, ardía su corazón. Y a veces somos tercos. Conocemos las cosas de Dios, pero como si no las conociésemos. Vivimos en la ignorancia, en el pecado. Vivimos enceguecidos. Es más, vamos caminando con Jesús. Él va con nosotros, camina con nosotros y no lo vemos, no lo reconocemos. Nuestros ojos encarchados de pecado o de soberbia o de orgullo, pero no lo reconocemos. Y Él va con nosotros, nos está hablando. Qué bueno que al menos son generosos, caritativos, muy particular de aquel tiempo. Quédate con nosotros, Señor, porque llega la oscuridad. Hoy también le decimos al Señor, quédate con nosotros porque llega el miedo ante esta pandemia. Quédate con nosotros porque llega la oscuridad del pecado, la oscuridad de la muerte. Quédate con nosotros, Señor, en cada acontecimiento de nuestra vida. Quédate con nosotros, que le digamos, que lo invitemos a nuestra casa. No sé, seguramente si hoy en nuestros tiempos se da otro caminar de Emaús, será que le decimos, Señor, bueno, hasta luego, Señor, gracias, nos vemos, que le vaya bien, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta luego, Señor. ¿A nuestra casa? No, no entre. A nuestra casa no entre. ¿Será que hoy lo dejaríamos ir? ¿Será que hoy no lo invitaríamos otra vez a nuestra casa? Ven, quédate a nuestra casa, Señor, quédate en nuestra familia. Es más, parte el pan con nosotros. Parte en la mesa el pan de bendición. Hoy también debemos decirle eso al Señor. Y cuando Él parte el pan, es decir, en la Santísima Eucaristía, ahí inmediatamente se le cayeron las escarchas de los ojos y pudieron reconocer al Señor. Es decir, que en la Eucaristía Jesús se nos revela. En la Eucaristía Jesús se nos manifiesta. Ahí que en la Santísima Eucaristía ese pan partido sea alimento para nuestra vida y visión de la presencia del Señor. No nos queda otra que levantarnos, como decimos, en pura, de una vez, ir a anunciar a los hermanos. ¿Qué haces ahí acomodado? ¿Qué hacemos ahí como si nada hubiese pasado? Ya el Señor nos ha anunciado su palabra. Ya el Señor nos ha enamorado con ella. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Ellos se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto que a lo largo del camino iba creciendo el fuego en nuestro corazón? Entonces ellos salieron corriendo en ese mismo momento, ¿sí? No les importó que fuera de noche, no les importó que estuvieran lejos, no les importó. Le dijeron a Jesús, quédate con nosotros que es de noche, pero no les importó salir corriendo de noche a encontrarse con los hermanos. Que tampoco a nosotros nos dé tanta importancia el día, la noche, la tarde, la mañana, que en todo momento anunciemos, hablemos a Jesús. Y cuando llegan, encuentran a la iglesia reunida, hablando de lo mismo, hablando de Jesús. Ellos contaron lo que les había sucedido y todos dieron gloria a Dios. Y todos certificaban que Él se había aparecido porque ha resucitado. Querido hermano, el Señor ha resucitado. Nos acompaña por el camino, pero también nos envía al anuncio de la palabra. Hagamos oración.
Te suplicamos, Señor, que nosotros no estemos ciegos ante tu presencia. Te suplicamos que reconozcamos tus pasos junto a nosotros, tu voz junto a nosotros, y que no nos quedemos ahí quietos, inmóviles, inertes, sino que vayamos al anuncio de la verdad. Que arda nuestro corazón al escuchar tu palabra y que hagamos arder el corazón de muchos que te escuchan y que por primera vez te reciben en la palabra y en el sacramento de la Eucaristía. Señor, que te reconozcamos cada día al partir el pan y alegres demos testimonio de tu presencia entre nosotros. Bendice, Señor, de una manera muy especial a todos los equipos que promueven el encuentro contigo a través de la experiencia de Emaús. Que haya muchos caminantes y muchos servidores y, en definitiva, el anuncio del Evangelio por todas partes. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar el Evangelio, compartirlo y hacer que muchos más sean discípulos del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.